Dale me gusta a este vídeo y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. La pandemia ha potenciado el uso de Internet en los hogares para estudiar, trabajar, comprar. Yo nunca me había dado cuenta hasta ahora lo necesario que podía llegar a ser Internet. Pero, ¿conocemos realmente los sectores que hacen posible las comunicaciones? Nosotros nos llega mucha mercancía para entregar, de mercancías de grandes plataformas o de empresas que enviaban online, ¿no? Yo creo que en nuestro sector no se sabe muy bien qué está. ¿Cómo vivieron los profesionales de estas actividades el inicio de la pandemia? A nuestras instalaciones vienen compañeros que estaban 4 y 5 días fuera de su casa y no podían entrar a los aseos, no se podían duchar, no podían comprar, pues tomar un café. Te pones muy triste, ¿sabes? Hoy, en Esenciales, Transportes y Comunicaciones. Me llamo Antonio Manuel Jiménez Roldán, la empresa es de transporte, se llama Logistic A Jiménez y estamos afincados ahí en Alcalá de Guadaira. Yo soy un autónomo, llevo muchos años en el tema del transporte, ¿no? Ahora nos hemos constituido en sociedad, pero siempre he estado como autónomo en el transporte desde 2004, creo recordar, no, perdón, desde 1994. Mi nombre es Antonio Pérez Bejarano. Soy el gerente de Logística Bejarano, una empresa dedicada al transporte y al almacenamiento de mercancías en temperatura dirigida, pues como la carne, el pescado, son mercancías que tienen que ir en su temperatura si no se echan a perder. Entonces nosotros tenemos los vehículos preparados para poder realizar ese tipo de transporte. Pues yo soy Rocío Rodríguez Moreno, soy parte del Departamento de Administración de la empresa Embalajes Guadaira. Pues nosotros hacemos embalajes, premarcos y palets. Soy Antonio Moreno Rueda y trabajo en el Departamento de Logística, estoy en el almacén, distribuyendo material y eso para los compañeros. Soy José Joaquín Cabello Martín, soy responsable comercial de NACEX, Agencia de Transporte y Mensajería. ¿Cómo recuerdan los profesionales del transporte y las comunicaciones los primeros días de estado de alarma? Fue un antes y un después. Te puedo contar, por ejemplo, que cuando la empresa ya se estaba anunciando que se iba a declarar el estado de alarma y cuando la empresa decidió los medios que se iban a utilizar para los trabajadores, para la protección de los EPI, pues estábamos a cero, no teníamos absolutamente nada. Y recuerdo que el jefe técnico me mandó un WhatsApp un poco antes de la hora de comer diciéndome: Antonio, corre, compra mascarillas, gel y guantes. Yo me quedé asombrado, digo, ¿esto qué es? Yo no sabía de lo que se trataba. Y entonces pues me puse a recorrer todas las tiendas del Viso a ver si podía encontrar algo, a intentar contactar con gente que yo conocía que podía proveerme alguna de estas cosas y la verdad que fue un caos, porque de pronto, ya te digo, aquel día recuerdo que fue espectacular, porque no había de nada en ningún sitio y a donde quiera que iba había un montón de gente igual que yo pidiendo cosas de esto de EPI. La verdad que fue bastante fuerte. Hombre, a lo primero de lo que es el confinamiento, cuando todo empezó en que nadie sabía nada, que se empezó, sí tuvimos un parón enorme, ¿no? Porque eso afectó a todo el mundo. Simplemente los que estaban trabajando, más que nada eran los que estaban dedicados exclusivamente a alimentación y servicios esenciales de primera necesidad, ¿no? Pero nosotros, como servíamos a empresas, a industria y eso, pues sí nos afectó un poquito. La verdad que el primer mes pues
se redució muchísimo lo que es el volumen de trabajo, ¿no? Pero poco a poco incluso hemos recuperado todos los proyectos que nosotros teníamos, que se quedaron todos paralizados con el tema de la pandemia, y la verdad que ahora mismo sí seguimos trabajando más o menos casi al ritmo anterior a la pandemia. El sector de la mensajería y demás nos afectó, como a todo el mundo, yo supongo yo, que fue una incertidumbre, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, no te querías equivocar con las decisiones, se invirtió muchísimo al principio en guantes, en mascarillas, y tu miedo era que se contagiara algún compañero tuyo, porque no sabíamos el alcance de esto, ¿no? Entonces lo recuerdo con angustia y con eso, ¿no? Con la incertidumbre, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Las decisiones las íbamos tomando día a día. Cuando te deciden, oye, que se va a paralizar el país, que nada más que vaya a funcionar, bueno, nosotros estábamos dentro del grupo de esenciales y demás, te preocupas porque tú no sabes qué va a pasar con tu empresa, qué va a pasar con tus compañeros, si tus clientes van a seguir funcionando o no, y lo recuerdo con mucha angustia y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y por mucho que tú estabas intentando estar al día con los telediarios y demás, pero las noticias que te llegaban eran confusas. Lo que estamos atravesando ahora mismo es una cosa única, una cosa que yo no la he vivido en mi vida, ni incluso cuando ha habido crisis económica, la crisis sanitaria la gente tiene mucho miedo a contagiarse, cosa que es normal, porque bueno, hay mucha gente que puede pasarlo bien, pero otra gente pues que puede perder hasta la vida. Entonces, pues bueno, ves a la gente que tiene mucho miedo cuando vas a llevarle las compras que realizan, o cuando vas a los restaurantes a entregar las mercancías, los protocolos de COVID que tienen todas las empresas. Incluso, nosotros también hemos hecho un protocolo importante para evitar poder contagiarnos unos a otros, pero yo no he recordado que la gente esté con tanto miedo como estamos ahora. Primero miedo, o sea, lo primero que cuando vi que se cerraba todo fue miedo de decir, Dios mío, es que hay familias que viven de esto. Entonces, si nosotros cerramos, ¿qué pasa con la familia? No solo de nosotros, o sea, con la familia de todos los trabajadores que hay, ¿qué vamos a hacer? Corriendo llama a mi tía, mi primo, mi tío, mi padre, ¿qué vamos a hacer, por favor? Ya luego nos damos cuenta que estamos dentro del decreto y que podemos seguir abiertos. El segundo susto viene en Semana Santa, cuando se cierra ya casi todo, y es como, pero ¿y ahora que nosotros tenemos que cerrar, tenemos que seguir? Pero no, finalmente pudimos. Entonces, momento de pánico con momento de no podemos. Y luego el momento de pánico de decir, el lunes volvemos a trabajar después de un cierre como el que hubo después el 15 de marzo, y claro, y decir, y ahora no suena el teléfono. Ya no era en plan, está cerrando todo, es que claro, se están afectando muchas empresas y nosotros servimos a esas empresas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, sí fue un poco de momento de decir, ¿cómo se reacciona a esto? Que además es tanta incertidumbre, porque no sabíamos, al principio eran 15 días, pero la gente decía, ¿eso cómo va a ser 15 días? Eso va a ser mucho más. Países cerrados con anterioridad, entonces, miedo. Al principio también hubo cierta incertidumbre en ese sentido, porque claro, cada vez que el presidente decía, daba las normas a lo mejor del estado de alarma, pues incluía ciertas cosas, ¿no? Como cosas imprescindibles, y una de ellas era las telecomunicaciones. Entonces al principio solamente se atendía lo que eran las incidencias, solo las incidencias. Se dejaron de hacer instalaciones, pero esos fueron muy pocos días. Prácticamente, todo fue empezar esto y se tuvieron que empezar a hacer instalaciones porque, claro, había gente que se habían mudado del trabajo a casa y a lo mejor no tenían internet porque no le habían hecho falta hasta entonces y ahora lo querían. Entonces yo recuerdo que al principio hubo mucha incertidumbre en ese sentido. Hubo gente que se quejaron porque, claro, es un servicio básico, necesario para esta situación. Entonces, si no lo tenían en casa, lo tenían que instalar. ¿Cómo lo iban a instalar si no se hacían instalaciones? Pues al final, al poco tiempo, se empezaron también a hacer instalaciones. Un descenso de los primeros días de incertidumbre. Empresas que cerraron a ver qué es lo que iba a pasar, empresas que, ya desde el minuto uno ya estaban teletrabajando.
y a esas empresas o a esos empleados pues había que servirles con sus portátiles, con sus tablets, con sus teléfonos, con sus apuntes. Todo eso es lo que entregábamos al principio. Pero sí es verdad que hubo un parón al principio de empresas que cerraron, empresas que nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? A la semana siguiente ya sí empezó a haber teletrabajo, ya se empezó a ver un poquito de menos miedo, digo yo. Igual que a nosotros, que dimos vacaciones y demás a la gente, pues me imagino que las demás empresas harían algo parecido. La incertidumbre que no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y después de esos días, no creo ni que fuera una semana, después de esos días ya se empezó con la normalidad y poquito a poco ya cada vez fue subiendo, ¿vale? Aunque parezca que a nosotros nos fue bien porque se multiplicaron los envíos, pero a nuestra agencia NACEX, por ejemplo, la operativa que tiene de la forma de trabajar es diferente a muchas compañías, ¿no? Entonces, a mí lo que me da, o a nuestra agencia lo que le da liquidez es nuestros clientes locales, ¿eh? Los que hacen los envíos. A eso estaban todos cerrados, ¿vale? A nosotros nos llegaba mucha mercancía para entregar, de mercancías de grandes plataformas o de empresas que enviaban online, ¿no? Y el gasto lo tienes que soportar porque tienes que poner furgoneta, tienes que poner personal, en fin, gasoil y todo lo que conlleva el gasto de entrega, pero la liquidez, que es lo que te da a ti para pagar las nóminas, para pagar los impuestos y demás, pues tus empresas estaban cerradas y ahí es donde venía donde venía la angustia, ¿no? y el problema nuestro. Bueno, lo gestioné mal, ¿vale? Porque ni atiendes bien a tus clientes que tienen a la misma vez necesidades nuevas, que cuentan con tu empresa, montado en un furgón repartiendo, a la misma vez que te tienes que parar, hablar con un cliente, no lo atiendes bien, no tienes dónde apuntar, no puedes mandar un correo, lo tienes que mandar. Cuando yo llegaba a casa a las 10 de la noche es cuando me ponía a intentarle solventar las dudas a ese cliente que te llamaba. Y luego en el día a día por la mañana, bueno, pues a levantarte temprano, muy temprano, a recoger la ruta y demás, ayudar a los compañeros de por la mañana, a repartir como pudieras, ¿no? La mercancía que te llegaba. Y luego por la tarde, pues sí me quedaba en la oficina a intentar intercalar llamadas de teléfono con documentación, en fin, labores diarios de oficina con mi puesto, ¿no? Con lo de la gestión comercial, ¿no? Nuestros clientes son del sector industrial, muchos relacionados con la industria, servidores electrónicos y demás, que tienen que viajar fuera de España, exportación. Entonces, claro, todo el momento de cierre de transporte y demás. Luego tenemos muchos clientes fuera de Sevilla. Hubo ahí un poquito de pánico a la hora de decir, bueno, es que no tengo camiones porque no hay camioneros, porque los restaurantes están cerrados y los grandes trayectos, los pobres no tienen dónde parar. Entonces, claro, y luego también la parte de obras, todo lo de premarco y demás, eso es obras de casa, todas las obras se paralizaron, tanto las de casa como las industriales. Y luego también hubo un sector que yo creo que gracias a ese, que es el de la agricultura, y claro, ese siguió funcionando. Entonces, entre que ese siguió funcionando, las empresas con que trabajamos con maquinaria y demás se pusieron a hacer maquinaria para hacer mascarillas. Entonces fue eso lo que nos salvó. Trabajamos con empresas que hacen máquinas, pues por ejemplo para hacer botellas, para hacer piezas electrónicas. Entonces, cuando se dio el déficit de mascarilla que se dio, esas empresas pusieron sus máquinas a funcionar pues para hacer otro tipo de tejidos, para hacer las que hacían, pues por ejemplo, las máquinas para procesar cortes de tela y demás, pues todo eso se traspasó luego a las mascarillas. Y las empresas que hacían máquinas para, por ejemplo, embotelladoras, pues esas máquinas, en lugar de poner sus bienes para hacer embotelladoras, los ingenieros pensarían cómo hacer una máquina para hacer mascarillas rápido. Entonces, claro, ellos reaccionaron así, nosotros reaccionamos con ellos. Lo primero, cuando estaba todo cerrado, a los restaurantes de carretera y eso no les dejaban abrir ni siquiera para una botella de agua. Incluso en las gasolineras, cuando repostábamos, tampoco tenían ellos prohibido venderte lo que es a lo mejor un pastel, un dulce, cualquier cosa. Y entonces, pues claro, sí pasabas mal, ¿no? Porque nosotros no hacíamos nacional, pero sí hacemos regional, ¿no? Entonces, si vas, por ejemplo, a Granada o vas... Entonces son muchas horas, entonces te tenías que llevar tu comida y lo que comías es a base de bocadillo o a base de lo que te llevases preparado, ¿no? Porque sitios abiertos no... La verdad que en ese aspecto sí estuvimos, entre comillas, desatendidos, ¿no? Ya lo que sí es verdad que después algunos restaurantes tuvieron una iniciativa muy bonita, ¿no? Que
que eso es en donde siempre se hemos parado, ¿no? Pusieron unas furgonetas, algo, ¿no? Con café caliente, con pasteles, no nos cobraban nada, entonces te ayudaban por lo menos a hacer un poquito más ameno lo que es la carretera, ¿no? Que desde aquí, ya te digo, es una iniciativa muy bonita que tuvieron algunos sitios que viven del transporte, ¿sabes? Y que ellos estaban completamente cerrados, ¿sabes? Al principio, ya te digo, al principio fue un poco, no sé, mala organización o algo así, ¿no? Porque bueno, nosotros al fin y al cabo, en este caso la empresa que yo dirijo, sí dormíamos en casa y sí comíamos en casa, pero a nuestras instalaciones vienen compañeros que estaban 4 y 5 días fuera de su casa y no podían entrar a los aseos, no se podían duchar, no podían comprar, pues tomar un café, no podían. Entonces, la verdad que al principio entiendo yo que ha sido un poco de más mala organización que otra cosa. Sí que es verdad que ha habido muchas empresas que cuando han llegado los conductores a realizar las descargas, los han invitado a entrar en los aseos y le han proporcionado comida caliente y bebida caliente. Muchas empresas. A mí me daba mucha pena porque, acostumbrada al tráfico normal y habitual de la ciudad, bueno, yo soy de Alcalá y vivo en Alcalá, entonces claro, era llegar allí acostumbrada a no tener dónde aparcar, llegar un poco temprano para poder aparcar, a decir, es que está la calle entera. Y eso, los primeros días que incluso estábamos por la tarde no había nadie, eso era el desierto. E incluso luego en la Semana Santa, cuando se acabó cerrando todavía más parte de la actividad, es cuando ya no había nadie y a mí me daba un poco, yo decía, esto no puede ser real porque era como, estoy sola en la carretera, estoy sola en mi pueblo yendo hacia mi casa y yo paso por todo el instituto, todo el paraíso y no había absolutamente nadie. Cuando salía de casa, que normalmente siempre sale a la misma hora y siempre te encuentras a las mismas personas, cuando está la cosa normal, ahora sale y de pronto nadie, no hay nadie en la calle. Tiras para el trabajo y por la carretera no te encuentras a nadie. Si acaso un coche de policía o una ambulancia, pero muy pocos coches y gente por la calle andando, nadie. La verdad que los primeros días, hasta que se acostumbró uno, la verdad que costó trabajo. Tú tenías miedo de no solo contagiarte a ti, sino por las personas que tienes detrás, porque no sabíamos, decían, no, es que eso le afecta a los mayores, ¿no? Entonces, vale, tú no tenías miedo de contagiarte tú, pero luego tú tenías a una madre o tenías a una abuela de alto riesgo, pues bueno, pues no, era la incertidumbre, el no saber. Nosotros íbamos con mascarilla, íbamos con guantes, íbamos con gel, lo llevábamos todo, ¿vale? Nosotros y todo el personal de reparto y de oficinas y demás. Y cosas curiosas de que al principio de la falta de información, a la hora de entregar, la gente en las casitas, bueno, pues ni te abrían la puerta, no, déjame el paquetito por encima de la puerta y no lo querían tocar, lo metían en bolsas, ¿no? Hombre, y ahora se ha demostrado que bueno, que no es tanto el contacto, sino los aerosoles, ¿no? Pero bueno, en aquella época la incertidumbre era así. Sí, subió mucho el trabajo. También lo que es las medidas COVID, pues ralentizaba mucho en la realización del trabajo. Entonces, entre el aumento de trabajo y el que nos costara más tiempo realizar nuestro trabajo, pues ha sido un cambio importante dentro de la empresa nuestra, porque hemos tenido que aumentar personal, en vehículos, y por todas esas cosas, pues a día de hoy las llevamos un poco mejor, pero sí que es verdad que no nos terminamos de acostumbrar a esto, porque bueno, cada 2 o 3 semanas teniendo medidas nuevas, pues como que estamos un poco improvisando sobre la marcha, porque no sabemos ni lo que va a pasar la semana que viene. Nosotros tuvimos algunas bajas, pero yo creo que estamos agradecidos porque fueron menos bajas de las que pensábamos. El personal indefinido de la empresa continuó siendo indefinido, ellos no tuvimos que prescindir de ello, gracias a Dios. Y lo que sí, hubo algunos temporales, pero fue una rotación más o menos normal. O sea, sí que echamos de menos, sí que fueron meses un poco más calmados, pero como te digo, como nosotros siempre estamos acostumbrados a ir muy rápido,
había momentos que decíamos, bueno, pues hay que prescindir de los temporales, por favor, si hay que hacer algo, se darían vacaciones para que no se tocara la plantilla estructural, porque esas personas llevan mucho tiempo en la empresa, tienen familia, se conocen, eso duele más. Además conozco gente que son de transporte, por ejemplo, de pasajeros y eso, que eso no se está moviendo prácticamente nada, lo que son muy pocos los colegios, pero claro, no hay excursiones, no están insersos, eso lo están pasando verdaderamente mal. Y me pongo en esa situación y te pones muy triste, ¿sabes? Claro, la de pasajeros está completamente afectada, no solamente los autobuses, imagino que los taxis también, yo tengo conocidos en taxis, ¿no?, que tienen taxis, lo están pasando mal, porque no hay el movimiento que hay encima de los confinamientos perimetrales que hay, ¿no?, pero no hay esa alegría, ese movimiento, esa reactivación no hay. Y tampoco creo que la debe de haber, porque no podemos anteponer la economía a lo que es la salud, ¿no? Pero claro, es que esto es muy difícil. Es que ¿qué haces? ¿Paras el país o paras el mundo? Porque ya no hablamos solamente de España, sino paras el país, paras el mundo. Y ¿qué hacemos? Es muy difícil, ¿no? Yo no me gustaría encontrarme en la situación de los que tienen que tomar las decisiones de esta pandemia, ¿sabes? Estar fuera era duro, pero ¿cómo era llegar a casa? Llego a casa, entro en el baño, me quito la ropa de trabajo, la metemos en una bolsa porque esa ropa se lava aparte, y luego, bueno, asearnos antes de atender a mi mujer y a mis hijos que están en edad escolar. Y bueno, el miedo bueno, vienes de la calle, no conoces nada todavía, no estás muy puesto en el tema, no sabes cómo se termina de contagiar ese virus, y de qué manera, y entonces, bueno, pues la verdad que era complicado. Mi mujer sí estaba teletrabajando y bueno, y era la que más o menos pues hacía vida con ellos, porque yo, bueno, dormía en un dormitorio aparte, utilizaba otro baño que tenemos en casa, en fin, un poco intentar proteger a la familia. La cosa era llegar a casa y, bueno, yo supongo que lo hacíamos todo igual. Llegábamos a casa directamente a la ducha y luego ya sales, si quieres comer, comes, saludas a quien quieras, pero lo primero que tienes que hacer es irte directamente a la ducha por lo que pueda pasar, los zapatos fuera, intentar no pisar la casa con los zapatos del trabajo, que la ropa del trabajo no fuera la misma. En mi casa tomamos una decisión que fue el entrar y salir solo por la cochera, porque nosotros tenemos la puerta de la calle y la puerta de la cochera, que la puerta de la cochera también da a la casa, pues decidimos entrar por la cochera. Allí tenemos más espacio y entonces lo primero era, teníamos una fregona con un poco de lejía en un cubo, y la poníamos, nos dábamos con los pies en la fregona. Y ahora nos quitábamos los zapatos, nos poníamos la zapatilla de andar por casa, y la ropa también, yo me quitaba la ropa, la ponía en una silla, me ponía un pijama o lo que tuviera a mano, y después pues nada, cuando salía todo a la inversa. Y la verdad también en casa tenemos una persona mayor, vive mi suegra, mi mujer también es de riesgo porque tiene varias enfermedades. Entonces pues nada, teníamos todo, yo que era el que salía, tenía bastante precaución de tener esas medidas, de tomar esas medidas en serio. Las compras, yo a veces, lo mismo si me pillaba de camino me traía algo, pero habitualmente era mi mujer la que salía por la compra, y mi hijo es el que iba a por el pan, a comprar el pan todos los días y a tirar la basura. Otras veces se turnaba con mi hija, porque tengo un hijo y una hija, y a veces es curioso que ahora, por ejemplo, nadie quiere tirar la basura, pero en aquel momento se peleaban por ir, ¿no? Hoy me toca a mí, ¿sabes? ¿Qué habrían hecho estos profesionales si su sector no se hubiese considerado esencial? Hombre, verás, la vida siempre te da diferentes oportunidades, ¿no? Que tu sector se haya visto mermado, como la hostelería, que conocemos a bastante gente, ¿no?, de este sector, que han tenido que cerrar o tienen problemas para seguir abiertos, ¿no? La vida te da otras oportunidades. Yo he visto empresas que se han reinventado,
con el tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? En tiendas de que se dedican, por ejemplo, a trajes de flamenca, que son las fiestas que se han visto también cerradas y demás, pues se han reinventado, no solo hacen ya trajes de flamenca, sino empiezan a hacer mascarillas o otro tipo de artilugios, ¿no? Empresas que se dedicaban a la limpieza de lejías pues han empezado a comprar geles y más cosas así sanitarias, ¿no? Pues la reinvención, la exigencia te hace fuerte, o sea, la exigencia, cuando tú ya te ves entre la espada y la pared, no te queda más remedio que sobrevivir. Entonces, ahí me referí, ¿no? Que la exigencia te hace fuerte porque no te queda más remedio que reinventarte. Y bueno, el resurgir, ¿verdad? Que no se acaba el mundo porque tu bar se haya cerrado, ¿no? Que sí que es verdad que tiene una inversión fuerte y de verdad cómo hacer frente a esos pagos, ¿no? Pero bueno, hay que reinventarse y seguir para adelante, ¿no? Hay que seguir en la lucha, ¿verdad? Que la vida te da oportunidades. Intentar reinventarse, ¿no? Lógicamente pedir ayuda, ¿no? Porque nadie viene a tu casa a ofrecerte nada, entonces hay que pedir ayuda, ¿no? Y ya le digo, pero sobre todo reinventarse y buscar otras alternativas, ¿no? Que ahora mismo sumen, porque lo otro está restando, pero que sumen. E intentar buscar esas alternativas. Y es que es muy fácil desde una postura decir, oye, no te desesperes, lucha. Cuando te vienen las deudas, te vienen los impagos, cuando tienes que pagarle a trabajadores, o sea, eso se vive muy mal, ¿no? Desde el punto de vista del empresario. Después yo me pongo también en la parte del trabajador sin cobrar, es que esto es una cadena y entonces falla un dilabón y fallamos todos, ¿no? La situación es muy complicada. Nosotros hemos tenido, porque yo me puedo considerar dentro de todo esto muy afortunado, porque bueno, mi empresa más o menos mantiene su línea, hemos perdido volumen de negocio, pero mantiene su línea. Pero a la persona que ha tenido que cambiar o cerrar los negocios con el trabajo que cuesta subir un negocio, mantener un negocio y todo eso, la verdad que lo único que le puedo dar es mucha fuerza, mucho ánimo y que intenten levantar cabeza, que es muy fácil decirlo desde fuera porque yo me he visto en anteriores etapas de mi vida en esa así y yo creo que no hay nada que se le pueda decir que le dé consuelo. Su actividad es esencial, pero ¿sienten que sus sectores están valorados por la sociedad? No, en absoluto. Vamos a ver, cuando estábamos en el confinamiento total, quieras o no, pues incluso las autoridades, ¿no? La Guardia Civil, pues, oye, pues mira, te trataban de diferente manera. No es que nos tratasen como héroes, porque nunca hemos sido héroes, yo no me he considerado un héroe, he desempeñado mi trabajo, que lo tenía que hacer y es lo que sé hacer. Pero hemos pasado, digamos, la frase sería, hemos pasado de héroe a villano. Ni antes éramos héroes, ni ahora somos villanos. Yo creo que en nuestro sector no se sabe muy bien qué está. Creo que nosotros sabemos que las cosas se mueven, o sea, sabemos que hay unas máquinas que van de un punto A a un punto B, pero no sabemos en sí pues todo el engranaje de que eso vaya bien embalado, porque si va si va en barco no se puede mojar, si va en transporte terrestre, bueno, los camiones cogen muchos baches y son en material muy complicado y que no se puede romper. Entonces, yo creo que somos conscientes de que hay algo que se mueve, pero que no, yo misma no era consciente antes de empezar a trabajar, de que todo se tenía que quedar tan bien cerrado, de que había tantos materiales de protección, que tenías que tener cuidado entre que esto fuera con madera de 15 centímetros, con madera de 20 centímetros, entonces yo creo que no, porque te digo que ni yo misma era consciente que había tantísimo. Ya si nos metemos en tipos de palés diferentes, hay millones. Si nos metemos en alturas de premarco o premarcos de ventana o premarcos de armario, hay millones. Entonces, claro, yo creo que no, que se ve todo mucho más simplificado, pero es cuando entras allí cuando tú dices, pues sí que hay aquí cosas que estudiar. Nos reconocen nuestro trabajo, ¿vale? Nos reconocen nuestro trabajo. Sí es verdad, ya hablando de nuestro sector y profundizando un poquito en la logística,
sí es verdad que está un poco prostituido, si me permite la palabra, ¿vale? Porque hay grandes compañías que no es su sector o no es su negocio el transporte o la logística, los grandes almacenes y demás, que envíos gratis, envíos a 3 euros, envíos... Y eso está devaluando tu trabajo, ¿vale? Porque la gente se cree que es que eso es así. Y evidentemente gratis los portes no pueden ser, ¿no? Porque si no, no existiríamos. Entonces, nuestro trabajo está valorado porque la gente te lo agradece, porque hay veces que lo necesitas realmente lo que ha pedido y le entrega por la mañana o se le entrega a buena hora de la mañana y demás, sobre todo las empresas que necesitan ese envío, ¿no? Entonces te lo agradecen. Pero por otro lado está muy desvirtuado, o sea, está mal, no es que esté mal pagado, pero la gente de calle, la gente particular, sí es verdad que desvirtúa un poquito tu trabajo, porque están acostumbrados a ver portes baratos y portes gratis, y eso no existe. Yo nunca me había dado cuenta hasta ahora lo necesario que podía llegar a ser Internet. Yo siempre cuando la gente, hombre, todo el mundo que paga algo quiere recibirlo, lógicamente, ¿no? Pero la verdad es que en el poquito tiempo que llevo trabajando me he topado con gente que son súper exageradas con el tema de yo lo quiero ya, hombre, y todo requiere un tiempo, ¿no? Desde que la persona llama hasta que se le atiende, procuramos que sea el mínimo tiempo posible, pero es lógico que haya un filtrado de las más urgentes. Ahora hay que pasársela a un técnico, ese técnico tiene que atenderla, tiene un desplazamiento, requiere un tiempo. Y yo antes decía, hay que ver la gente que parece que si no tiene internet se van a morir, ¿no? Y a ver, el internet tampoco es para tanto. Pues ahora sí me he dado cuenta lo necesario que es tener el internet. Antes no lo veía tan necesario, pero ahora sí. Para ti, en tu vida, en tu día a día, ¿quién es esencial? Para mí, bueno. Para mí como persona, para mí esencial, son las personas que de tu familia y eso son esenciales, ¿vale? Eso por lo pronto. Para mí esencial, hay muchas cosas, muchas personas que son esenciales. Mi familia, evidentemente. Tengo muchos amigos que también son esenciales para mí. Mis compañeros son muy esenciales. En fin, yo también soy creyente, para mí Dios también es muy esencial. Mi familia, mi mujer y mis hijos. Son los motores de mi vida. Ellos son los que, mis hijos sobre todo y mi mujer son los que me dan la fuerza que necesito todos los días para tirar esto para adelante, porque esto hay muchas veces que también te satura mucho. Y luego, mis padres, que gracias a Dios están ahí, mis hermanos, que me apoyan al 100%, y sobre todo, una de las cosas que también me hace mucho tirar para adelante es la cantidad de familias que comen de logística Bejarano. Y entonces, nada más que por eso ya también hay que tirar para adelante todos los días. Pero sobre todo mi familia, mi mujer y mis hijos. Bueno, pues para mí mi abuela es esencial, mis tíos son esenciales. Como te comentaba antes, pues yo al trabajar con mi tía Tali, como ella la llamó, que pues para mí es una persona esencial. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, hay un montón de gente esencial en mi vida. Las mascotas de mis hermanos incluso son esenciales. Yo creo que somos todos. Dale me gusta a este vídeo y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades.